Muy bien, así de esta manera regresamos ya al tercer último bloque de Asunto Político, este programa especial luego de lo que fueron las PASO, y está acompañándome Mauricio Muñoz de la consultora Muñoz y Asociados de la vecina ciudad de Uncativo. Así que Mauricio, muchas gracias por estar acompañándonos en este día lunes en esta edición de Asunto Político. Muchas gracias. Gracias a vos, Santiago, por la invitación. Estamos todavía todos sorprendidos, veníamos hablando recién con una lista local y es político de nuestra ciudad de Bolívar, como Daniel Lugatti, con la legisladora María Laura Abad, y bueno, ahora junto con un consultor, ahora despojado de las pertenencias políticas, porque estamos hablando ahora con vos que no pertenece a ningún partido político, sino que trabaja en el desarrollo de la consultoría política, pero no está trabajando directamente en un partido político. ¿Cuál es la lectura después de un domingo que ha sorprendido a propios y extraños? Bueno, la lectura es una lectura que desde el punto de vista de lo que es la estrategia electoral, para nosotros es muy simple de observar. En el año 90 un asesor del gobierno de Bill Clinton le dijo, habla de la economía, el problema que tiene Estados Unidos es la economía, y cuando tiene la primera entrevista con un periodista le dice es la economía estúpido, como una manera de poder posicionar el concepto de que la economía de los Estados Unidos estaba mal. Argentina en este momento está pasando una crisis económica muy fuerte y definitivamente eso termina socavando el poder adquisitivo de la población. Argentina en este momento está con un nivel de inflación que no puede estar, que no es sostenida. Es una inflación que de alguna manera viene terminando de socavar el poder adquisitivo de la población. Hay un nivel de desempleo alto, muchas industrias, muchas empresas que han cerrado, otras que no trabajan a su capacidad instalada. Y definitivamente esto tiene que ver y hace a que los bolsillos de las personas estén cada vez más flacos y que la pobreza haya aumentado, y de alguna manera todo eso termina generando una expectativa hacia adelante en la población. En estos años de este gobierno, obviamente el gobierno buscando siempre la manera de generar expectativas positivas en la población para avanzar en su estrategia de conducción política, y la población de alguna manera fue acompañando. Pero llegado a esta instancia, la lectura netamente es una cuestión de análisis desde lo económico, es decir, la población hoy está pasando una situación complicada. Nosotros estamos dentro de un contexto totalmente atípico. De hecho, los resultados de Córdoba lo han demostrado. Fue, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la única provincia en la cual el oficialismo ganó la elección, en este caso por 18 puntos. No así en todas las otras provincias a nivel nacional, de manera tal de que hay una lectura que se tiene que hacer, que el gobierno, yo entiendo que la tiene que hacer. Hoy estuve evaluando las declaraciones que hizo el presidente y el candidato a vicepresidente del oficialismo. Me parece que el gobierno todavía no entendió, digamos, qué es lo que quiso decir la población. Tampoco entendió de alguna manera, más allá que los resultados fueron contundentes, las elecciones definitivas son en octubre, y ahí es donde se va a determinar definir quién va a ser o no, si es que tenemos que esperar hasta una elección más, en el caso de una segunda vuelta, de manera tal, pero obviamente que los resultados han sido contundentes, y la lectura es, a ver, bueno, ¿qué está pasando en la economía? ¿Cómo nosotros desde el oficialismo podemos, si es que hay posibilidades de articular políticas para que la población pueda percibir un cambio? Definitivamente el gobierno ha tomado un rumbo en la economía y está más que claro que ese rumbo, al menos desde el punto de vista de la percepción de la población, no ha sido el correcto, porque si no lo hubiera reivindicado. Entonces el gobierno debería estar en este momento ocupándose de definir si el rumbo económico que está llevando adelante es el correcto, y si ese no fuera, digamos, cuáles serían las decisiones políticas, las decisiones en materia de economía para los próximos meses, para hacer que la población de alguna manera pueda tener un respiro y realmente pueda llegar a fin de mes, que es lo que de alguna manera uno está observando a partir de los datos de pobreza, a partir de los datos de inflación, a partir de los datos de desempleo, a partir de los datos de nivel de actividad por sectores industriales, que realmente hay una recesión muy importante. Claro, yo pensaba el factor económico como clave, que venías marcando vos, Mauricio, pero ni siquiera, por lo menos en el análisis propio,
nadie esperaba semejante diferencia a nivel nacional, y en muchas de las provincias, algunas que hasta hace poco tiempo estaban marcadas de amarillo y que de repente volcaron su voto. Ningún consultor, ningún asesor pudo marcar, por decir así, o leer el timing político. La gente aprendió a mentir en las encuestas, no dice su propia voluntad, decide el voto en el día. Vos con muchos años de experiencia en esto, ¿cómo lo evaluas? Bueno, en esto quiero ser contundente con respecto a las encuestas. Nosotros tenemos un informe de cuáles han sido los resultados en la última semana de la elección por cada una de las consultoras a nivel país. Y el promedio de todas, hay más de 15 que de alguna manera manifestaron un resultado, estaban en el 3,5 puntos arriba del gobierno del candidato Alberto Fernández como candidato a presidente. Hoy recibimos varias felicitaciones de nuestros clientes, fundamentalmente gobiernos municipales con los que colaboramos, con los que asesoramos en materia de gestión municipal, en los cuales decían, la verdad que los resultados que nos pasaban ustedes fueron muy acertados. Nosotros teníamos una proyección de que en este caso la fórmula Fernández iba a estar ganando por arriba de 10 puntos. Vos me preguntás, ¿y por qué ustedes tenían esa proyección? Muy simple. Y acá te respondo la pregunta que me haces con respecto a las encuestas. Hay un voto, que es el voto el voto indeciso, que generalmente en las elecciones siempre en los últimos días está en el 15%, entre el 10 y el 15%. Ese voto, cuando sos oficialista, nunca va al candidato oficialista. Nunca va. Nunca va. Esto es así. Es decir, ese voto hay que analizarlo, cómo se puede llegar a repartir dentro de la oposición. Y el análisis era muy simple. En una elección como esta, que estaba totalmente polarizada, era indefectiblemente claro de que ese voto iba a ir al candidato Fernández. Entonces, acá el punto está en que el gobierno, y ahí sí, digamos, yo entiendo que el gobierno en realidad maneja información, porque de hecho nosotros por nuestra actividad profesional tenemos allegados a otras consultoras, y el gobierno maneja un dato, digamos, cierto. El gobierno a esto lo preveía, no es que le fue, digamos, totalmente distinto. Lo que pasa es que una cosa es la información que el gobierno comunica a los medios de prensa y la información que maneja como estrategia de campaña. Y la verdad que el gobierno en estos últimos meses ha venido, digamos, con un nivel de imagen positiva muy baja. Nosotros, para dar una información de la provincia de Córdoba, la imagen de Mauricio Macri no superaba el 50% de imagen positiva, de manera tal de que si no superaba el 50% de imagen positiva, que estaba cercano al 45%, termina de alguna manera esto siendo coherente con el resultado que obtiene de 48 puntos. Es decir, la imagen positiva en este caso prácticamente la transformó toda en intención de voto, pero el resto no le votó. Entonces, en la provincia de Córdoba, Macri sacó 48% de los votos, el candidato Fernández sacó 30%, una diferencia de 18 puntos. Y tiene que ver con esto, en un escenario, apenas Macri fue presidente, el nivel de imagen de Macri estaba en 75%. Altísimo. Altísimo. Entonces, por supuesto que en ese momento, si hubiese una elección pronta, a meses después de terminar la elección, iba a estar seguramente arriba de los 50 puntos, porque esa imagen positiva se iba a transformar en una intención de voto alta. En este caso no pasa eso, el gobierno ha tenido serias dificultades, fundamentalmente en materia económica, y eso ha hecho que las expectativas que tiene la población se terminen, digamos, transformando en un voto castigo, porque quizás no tanto por mérito del espacio opositor, sino por falta de gestión o por falta de no entender de alguna manera o no dar en la tecla con las decisiones económicas. Y digo en las decisiones económicas fundamentalmente porque un gobierno, nosotros cuando medimos, le preguntamos a la población ¿cuáles son los problemas más importantes que hoy usted está viviendo? ¿Y qué nos dicen hoy? Y hoy nos están diciendo falta de trabajo, falta de actividad económica, inflación alta,
pérdida de poder adquisitivo, es decir, todo va al aspecto económico. Y todo lo otro, como por ejemplo la inseguridad, por ejemplo en el caso de lo que es la drogadicción, o otros flagelos que pueden haber dentro de una población, o la falta de educación, etcétera, la falta de inversión en educación o en salud, pasan a un segundo plano cuando la economía está mal. Cuando la economía está bien, aparecen otros flagelos o aparecen otras necesidades dentro de la población a cubrir, pero en un contexto en el cual estamos viviendo todos, digamos, esto no hace falta ser un economista avesado para darnos cuenta que estamos en un proceso, digamos, de estancamiento. Entonces, de alguna manera, el electorado se ha manifestado en esa línea. Claro, y yo pensaba, si uno lo mira, Mauricio, lo que tiene que ver con la situación del voto, porque prácticamente ha sido lineal el voto. Pienso el voto non-cativo, pienso en el voto de la ciudad de Oliva, en la región en general, Pampayasta, muy lineal a lo que ha sido el voto a nivel provincial, es decir, un triunfo total de Juntos por el Cambio. ¿A qué responde? ¿Por qué el electorado provincial o de la región sigue eligiendo a Mauricio Macri como fuerza central? ¿Es por ser antikirchnerista o antifrente de todos ahora? ¿O simplemente es porque las condiciones económicas son mejores que el resto del país? Definitivamente, vuelvo al mismo punto. Córdoba, digamos, hoy mantiene... Nosotros tenemos que entender, porque también hay un dato. Córdoba no fueron los mismos resultados en todos los departamentos. En ciudades como Oliva, Oncativo, que estamos en el corazón del corazón productivo de Argentina, ni siquiera de la provincia de Córdoba, la media estuvo por arriba de los 48 puntos, es decir, casi 4 puntos. Oncativo sacó 52%, Oliva entiendo que ha estado en esos mismos números, es decir, estuvo por arriba, con lo cual ha habido ciudades que han estado en el 44, 43, 42%. Es decir, no todas las ciudades tuvieron el mismo comportamiento, pero sí es cierto de que en Córdoba, al tener un sector que complementa la actividad económica, como es la actividad del campo, que en la mayoría de la provincia de Córdoba de alguna manera está diseminada, eso termina afectando positivamente a la economía, con lo cual eso es un punto a favor que tiene la provincia de Córdoba, y el aspecto del punto de vista de lo que es la falta de actividad económica se nota, pero no tanto como en ciudades o como en provincias, como por ejemplo puede ser Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, que dependen Misiones, del empleo público, y claro, que prácticamente el 70% de la población es empleo público. Entonces, obviamente que ahí el impacto es mucho mayor en cuanto a este aspecto desde el punto de vista de la economía. Yo pienso en tu tarea de consultor, en tu tarea de asistir, por ejemplo, como decías recién, a municipios. Pienso el búnker de Mauricio Macri, esta diferencia, solamente un poco más de 60 días para poder cambiar. ¿Se puede mudar el voto de tanta cantidad de personas para lograr, como dijo él, como es su meta, y lo manifestó hoy en conferencia de prensa, llegar a la segunda vuelta? ¿Es posible electoralmente o no? Lógicamente, yo te diría lo siguiente, en este momento, antes que nada, Mauricio Macri es un jefe de Estado, y Argentina está en una situación, de hecho hoy los mercados, digamos, estuvieron bastante volátiles, obviamente una inflación, una devaluación de casi el 25% tuvimos en un día. Eso significa pobreza, significa más pobres al sistema. A ver, ¿qué significa que el dólar se haya ido a 60, 57 pesos como cerró? Significa que hay más pobres, porque el ingreso que llega a esa familia, digamos, porque esto no termina acá, en la próxima semana ese aumento en lo que es la divisa termina repercutiendo en el aumento de la canasta básica, claro, de alimentos. Entonces, no va a faltar mucho tiempo para que eso se transforme en aumento de precios y en pérdida de poder adquisitivo. Entonces, a ver, me preguntas, yo entiendo que hoy Mauricio Macri debería poner un freno de mano, sentarse con su equipo de gobierno, y realmente lo primero que tiene que hacer es priorizar la gestión, definitivamente. La gestión. Definitivamente tiene que priorizar la gestión, porque si esto sigue en el nivel de contienda electoral, Argentina puede ir al caos, y ahí perdemos todos. Entonces, si realmente es un jefe de Estado, y yo entiendo que lo debe ser, que lo tiene que ser, porque ha tenido el apoyo de la población, entiendo que debería tomar decisiones fundamentalmente para que el país no entre en un nivel de crisis, porque no va a ser beneficioso para ninguno de los habitantes de este bendito y esta querida Argentina. Entonces, hay que priorizar en primer lugar las condiciones de la gente. Nosotros estamos en un contexto en el cual tenemos muchos beneficios y mucha
mucha posibilidad de trabajar. Esto nos da la posibilidad de alguna manera estar en condiciones comparativas quizá mejores que otros vecinos o que otros habitantes de este pueblo. Pero Argentina es un país de 45 millones ya de habitantes y tenemos que pensar de que tenemos que de alguna manera lograr que todos estén incluidos en esta política que debe llevar adelante un gobierno. Ningún gobierno puede ser sustentable, sea del color político que sea, si no incluye a todos los sectores. Y Argentina está en un momento de complicación, en el cual creo que también va a ser fundamental la tarea, digamos, de la oposición. La tarea de la oposición tiene que ser una tarea madura. Obviamente que la oposición en estos meses no tiene margen de maniobra, porque de alguna manera el que gobierna en este caso es el gobierno de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, y la responsabilidad es de ese gobierno, digamos. No es trasladable, como hoy se manifestó. No es trasladable, digamos. Eso es una jugada política. Está claro que el gobierno lo que está buscando es generar una chicana para trasladarle la responsabilidad al candidato de la oposición. Esto, digamos, en el sentido común, yo creo que ahí es donde se equivoca el gobierno, porque ¿qué termina haciendo el gobierno con eso? Termina, de alguna manera, consolidando cada vez más su núcleo duro, como le pasaba al kirchnerismo en la elección anterior. Consolida su núcleo duro, pero el resto, que es al que de alguna manera tenés que ir a buscar para convencerlo de que te vote, no te va a votar, porque son argumentos de alguna manera de muy baja calidad institucional. Entonces, la población también hace lectura de eso. Cuando mañana la población salga a la calle y vea que el kilo de azúcar esté un 15% más caro, ojalá que no pase, pero la lógica indica que va a pasar, obviamente que no hace falta que el presidente le diga una cosa, directamente cuando vaya a pagar y vea que los alimentos, que los servicios estén más caros, va a tomar sus propias conclusiones. Entonces, tenemos que ser cautos en materia fundamentalmente los actores políticos tienen que ser cautos a la hora de poder llevar adelante en este momento una contienda que debería, digamos, bajar los niveles para que también los mercados también reaccionen de una manera más pasiva. Claro, yo pensaba en esto y decía, bueno, mirábamos recién el búnker de Macri, recién cuando lo analizado. Ahora miramos el búnker de Alberto Fernández, mejor dicho, y pensaba, bueno, todo euforia, todo éxito, son las elecciones PASO recién. Y con una ventaja importante, pero que habrá que ver si ese caudal de votos se sigue sosteniendo a través del tiempo y logra estabilizarse, como muchos dicen, bueno, en primera vuelta, ni siquiera en balotaje. ¿Es tan así o hay factores que pueden incidir en ese caudal de votos que tiene hoy Alberto Fernández? Digamos, desde el punto de vista electoral, esta es una elección que diríamos está cerrada. Hay 47% de puntos en favor de la oposición, y de los cuales, si uno proyecta el gobierno, el voto que podría estar más cercano, que podría ser el voto de Labaña o el voto de Espert, no termina alcanzando para llegar a ese 47%. Pero por supuesto que lo que hay que ser claro es que esta no fue la elección que determina quién va a ser el presidente. La elección que determina quién va a ser el presidente es la elección de octubre. Con lo cual, digamos, hay que ser cautos también en esto y hay que decirle a la población, hubo unos pasos que de alguna manera marcaron un sentir de la población. También los candidatos tienen que ser cautos y tienen que hacer la lectura de esto, que esto un poco de alguna manera lo que creo que se le va a reclamar al presidente, es decir, señor, usted es el que está timoneando este barco y estos fueron unos pasos, usted tiene que seguir gobernando para el bien de todos los argentinos, y creo que en ese punto de jefe de Estado, de estadista, deberíamos tener, digamos, gestos de grandeza de nuestros dirigentes, fundamentalmente, digo, para que la situación económica no se vaya de una situación incontrolable. Claro. La última consulta, y luego para liberarte, Mauricio, y agradecerte tu presencia aquí, tiene que ver con lo que pasó con el partido del actual gobernador Juan Schiaretti en la competencia de esta boleta corta que tanto se apostó, se luchó hasta en la justicia para poder llevar adelante esta boleta que al final fue rechazada por la justicia, la posibilidad de incluso hasta vender o presentar, no vender, pero sí entregar boletas vía formato digital. Bueno,
terminó ubicándose en el tercer lugar en lo que tiene que ver con la provincia de Córdoba, en lo que tiene que ver con la elección de diputados nacionales. Una lectura diferente totalmente a lo que fue la elección de mayo cuando fueron la elección ejecutiva de Schiaretti, ¿no? Sí, definitivamente, porque la población hoy fue a votar a presidente. La estrategia del gobierno provincial fue de alguna manera, es decir, ponerse en un lugar de imparcialidad, para que la población terminara eligiendo a un candidato a presidente y que sí trabajar para que los candidatos a diputados que van a representar al pueblo de la provincia de Córdoba fuera a favor del gobierno provincial. El gobierno terminó sacando a nivel de lista de diputados llegó a los 17 puntos, 16,75% de los votos, en una elección complicada, porque la gente generalmente no corta boleta y al gobierno le va a costar esto, digamos, el hecho de que la gente corte boleta. Generalmente la gente va a votar a presidente. Estamos en una elección en donde vamos a definir los destinos de nuestro país y más allá de que los diputados son muy importantes, la gente va a votar a presidente, por eso es muy difícil y cuesta que existe este corte de boleta, que creo que, digamos, 17 puntos para el gobierno provincial, siendo este formato de ir a cortar boleta, es un número alto. Para la provincia es un muy buen número. Más allá de que en términos porcentuales parece poco, pero por el formato de que esto que significa que la gente no corta boleta, digamos, creo que es una buena elección a nivel de diputados. Claro. Mauricio, te quiero agradecer tu tiempo y bueno, este análisis que es tan importante, los porcentajes, cuál es la visión electoral y bueno, seguramente no será la última vez que estarás aquí sentado para analizar. Tenemos un año político, un año de elecciones, de renovación de autoridad, así que bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, como siempre, y la verdad que felicitaciones por este programa, que la verdad que es un programa que llega a toda la región y un destacado periodista como vos que lo pueda llevar adelante, así que muchas gracias. Así de esta manera vamos a buscar ya el final de este asunto político. Quédate con nosotros porque seguramente tendremos más propuestas para la televisión local, para vos, claro que estás del otro lado. Muchas gracias y enseguida seguimos y continuamos con la programación local. Nos reencontramos con este programa el próximo lunes a la hora 21 a través de la pantalla del 3.